Tras el divorcio definitivo, Cindy James comenzó a sufrir una serie de llamadas telefónicas. Unos segundos después, empezó a escuchar un silencio. Una voz distorsionada en esa llamada, donde la sentenciaba que iba a ser su futura muerte. ¿Qué onda, muchachos? Yo soy Wolf y estamos nuevamente en un episodio más de estos lunes esperados por muchos de ustedes que nos siguen escribiendo en todas nuestras redes sociales. Canche, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Wolf? Bien, gracias. Aquí esperando ya esta grabación. Segundo episodio, sí, segundo episodio de Lunes Serial de esta tercera temporada. Arrancamos bien, ya llevamos 2 episodios. Bueno, cuando ustedes lo vayan a estar escuchando, llevamos 2 en el podcast. Un jueves paranormal que estuvo interesante. De hecho, vi las fotos del caso que me mandaste y pues bueno, igual ustedes ya las tienen, las fotos en nuestra página de Instagram, entonces vayan a verlo. Recibimos bastantes visitas de ese primer episodio, así que de nuevo les agradecemos. Creo que hay que empezar todos los episodios agradeciéndole a todos los que nos escuchan, porque la verdad es que sí es bastante gente en México, en Guatemala y en Estados Unidos, y les agradecemos porque sin ustedes, por supuesto, no existiría este podcast. Así es, y es importante que también pues manden sus saludos para que en un episodio podamos mencionar sus nombres, sus usuarios, porque realmente a ustedes nos debemos esta tercera temporada. Y lo mencionamos con el Canche, como nada, iniciamos año con nueva temporada, con más material y creo que ustedes lo piden, acá estamos. Y aparte pues la pasamos súper con el Canche, ansiosos de querernos volver a ver porque realmente todavía no hemos podido con esta nueva normalidad, seguimos todavía pues con todas las medidas necesarias y esperemos ya estar juntos para poder grabar un episodio y creo que ese día vamos a celebrar a lo grande, vos Canche, cuando nos miremos y nos demos un fuerte abrazo. Sí. Por todos estos resultados y por toda la gente que nos sigue y que ha sido fiel a este podcast. También así que pues estaban esperando que vamos a grabar como lo hicimos en los primeros episodios, con una cervecita en mano, brindando, una copita de vino o algo así para que la historia pegue un poco más y que nos intrigue un poco más en los demás escalofríos. También quiero avisarles que durante todos los episodios, cuando los grabamos, que usualmente son martes o jueves, estamos grabando nosotros, vamos a estar subiendo historias a Instagram, así que les voy a poner ahí también que nos pueden escribir a través de esas historias. Nos escucha un montón de gente y de ese montón de gente muy poco es el porcentaje que nos sigue también en redes sociales, que nos sigue en Instagram principalmente, que es donde más interactuamos. Entonces, de verdad, les quiero decir que nos pueden seguir ahí, pueden enviarnos sus historias o mensajes sobre qué historia les gustó más, recomendaciones de algún caso que ustedes hayan escuchado y que no lo hemos hecho y nos pueden escribir también ahí. Y pues bueno, ¿qué tal tu semana, Wolf? Tu inicio de semana. Pues todo muy bien, y siempre creo que empieza uno con un bajón, vas queriendo como cargar energías, pero después cuando ya toca grabar el episodio creo que se nos sube la adrenalina ahí solo de estar investigando nuestro caso y pues nos pone ahí unos cuantos escalofríos y creo que nos da energías para iniciar la semana y que muchos de ustedes creo que también eso sucede. Al escucharnos ya se activan en todas sus actividades, así que agradecemos siempre la preferencia y como lo hemos mencionado en este año, en esta tercera temporada también queríamos ampliar un poco, principalmente los días lunes de asesinos seriales, que ya estábamos acostumbrados a esta temática. Ustedes también pidieron de que abordáramos un poco también los temas de muchos casos que han tenido como un misterio y hasta la fecha se encuentran varios casos sin poder resolver. Y creo que hoy les traigo una buena historia para que podamos hacer el análisis. Ya sé que al Canche le gusta ser muy analítico en estos casos principalmente. Creo que nos ha ayudado bastante también poder interactuar con muchos psicólogos, con muchos invitados que han dado otros puntos de vista y también creo que este caso se presta para eso. Y por eso, como lo mencionaba el Canche, también estén atentos a las historias porque vamos a poder interactuar también a ver qué opinan ustedes, qué sacan de conclusión de este caso y de algunos datos curiosos para ver si estuvieron al pendiente también de este episodio. Así que de hecho, sí, solo para agregar antes de que comences, ya vamos a hacer el primer segmento con alguna serie o película. Yo creo que en el episodio de este jueves
cuando yo esté narrando el Jueves Paranormal, les voy a dar el aviso de qué película serie la vamos a ver, y por supuesto la van a poder encontrar en Netflix, para que yo creo que es el servicio que más se tiene, ¿verdad? Es como el más popular, entonces creo que está bien. Vamos a buscar una serie o película ahí que vamos a estar viendo el fin de semana. Se los voy a avisar el jueves en ese episodio para que ustedes también puedan ponerse al día con esa película o serie, y así podemos hablar de ello. Y ¿cómo se llama? A soldado avisado no hay muerte, o algo así. En guerra avisada no hay muerte, algo así. Para que sepan que, porque van a haber spoilers, por supuesto, si no, no vamos a poder hablar de la película, de la serie, en algún segmento siguiente, pues, de un viernes o un sábado, para que tengamos algo diferente y que podamos hablar de las cosas que también son actuales, pues, o sea, de cosas que vamos a poder ver en Netflix. Pero bueno, ya, los dejo de molestar. Wolf, te dejo el micrófono. Contanos esta historia. De estos cortos anuncios, diría el Canche, vamos a iniciar de lleno con esta historia. Sin embargo, antes quería preguntar, Canche, si vos crees que hay un crimen perfecto. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que sí, pero el crimen perfecto es un crimen que... A ver. Pueden pasar dos cosas. Creo que pueden haber dos tipos de crímenes. El crimen perfecto puede ser reconocido, o puede ser, digamos, no reconocido. Pues sí, no se me ocurre cómo sería lo contrario. Irreconocido, ¿no? No reconocido. Es decir, el crimen perfecto nadie lo va a conocer, porque se supone que un crimen perfecto, en teoría, nadie tuvo que haber encontrado nada. ¿Me entendés? Como que nadie tuvo que haber encontrado ni pistas, ni sospechosos, ni nada. Simplemente puede ser, por ejemplo, un crimen perfecto puede ser la muerte de alguna persona que es, no sé, X. Tal vez ahorita famoso puede ser, no sé, Michael Jackson, porque todo el mundo cree, bueno, no todos, pero tal vez la teoría de que falleció porque, no sé, era un drogadicto y simplemente murió, ¿verdad? Y que al final puede ser que su muerte sí fue planeada por algún asesino o alguien, no sé, y hasta la fecha no se ha comprobado nada. Ese podría ser un crimen perfecto, porque no se sabe con exactitud qué pasó, por ejemplo. Y no, yo no soy uno de esos de teorías conspirativas o conspiratorias, que cree que simplemente fingió su muerte, pero ese tipo de crimen podría ser el primero, que es, no podemos saber qué crimen fue perfecto porque nunca se supo ni se sospecha a nadie. Eso es el primero. Y lo segundo puede ser que sí sabemos que ocurrió el crimen, pero no sabemos quién lo hizo. Pudo haber sido un crimen que el plan era que todo el mundo se enterara de ese crimen, pero que nadie nunca se enterara qué pasó. Por ejemplo, el asesino del Zodiaco. Eso se me viene a la mente. Ese fue un crimen perfecto, porque nunca se supo quién era, pero se sabía que se estaba cometiendo varios crímenes. ¿Qué pensás vos? La verdad que sí es como interesante, porque para que sea perfecto, la tiene que planificar re bien. Pero a mí siempre me han quedado como claras las palabras de un compañero de trabajo, que siempre me decía, siempre va a haber alguien que va a ver más de algo. O sea, si se desaparece una persona, si comete un crimen, siempre por todos lados hay ojos, por todos lados hay cámaras, siempre va a existir como un rastro, ¿verdad? Pero nos hemos dado cuenta de que sí, definitivamente hay quienes sí planifican, pero también en la mayoría de crímenes siempre se le olvida el más mínimo detalle después de que contemplaron cada uno de ellos, y ahí pueda estar ese crimen perfecto, pues pueda dar una pista para poderlo resolver. Entonces yo creo de que tiene que ser muy astuto y muy cabrón, y que sí lo hemos visto, que la mayoría de asesinos seriales, o en la mayoría de casos, un intelecto bárbaro, y que realmente, que si lo aprovecháramos en diferentes ámbitos en nuestros países, esas capacidades, creo que lograríamos muchos inventos por parte de ellos. De hecho, hay muchos asesinos que después se vuelven como asesores del FBI. Hay varios que tal vez les reducen la condena si ayudan al FBI, porque, como vos decís, tal vez si ponemos como esa astucia, la ponemos en práctica para algo proactivo y que dé un beneficio, en vez de algo, pues en vez de cometer crímenes, lo podés poner, digamos, en uso de las autoridades. Y yo estoy seguro, eso sería interesante. Podemos hacer eso como un caso, fíjate, buscar asesinos que después ayudaron al FBI. Entonces, que al final, pues ellos ponen como que su conocimiento y de qué harían ellos, y pues así como que pueden agarrar a los criminales. También
que nos escriban ustedes si creen en que existe el crimen perfecto. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, porque es donde tenemos, la verdad, o nuestro Facebook. Entonces nos pueden escribir si existe el crimen perfecto y cuál para ustedes sería un crimen perfecto. Cabal. Interesante para que puedan interactuar, que tiene que ver mucho con el caso que les voy a comentar a continuación. Y como vos ya mencionaste, si debatimos un poco, realmente hay muchos casos que han sido investigados por la policía y sin que se haya encontrado al culpable o los culpables. Y en cualquier parte del mundo deben de existir todavía casos abiertos, otros que ya fueron archivados porque al final no se encontró el culpable o los culpables. ¿Cuántos casos habrán investigado en los que haya habido algún sospechoso o finalmente no se haya conseguido probar la culpabilidad, que también ha sucedido? ¿Y cuántas veces las investigaciones de estos casos no habrán tenido el fin merecido para las víctimas? Que eso es lo que anhelan los familiares de todas estas víctimas. Y seguro que así hay millones a lo largo de la historia y en cualquier parte del mundo. Y con esta breve introducción vamos a dar a conocer el caso breve de Cindy, 10 minutos. De 10 minutos para que se queden picados y nos sigan escuchando. Y les voy a compartir sobre el caso de Cindy James, denominado el misterio sin resolver o bien del hombre invisible. Creo que acá tenemos algunos datos ahí relevantes que conforme a la historia pues van a ir sacando ustedes sus conclusiones. Y pues vamos a conocer quién era Cindy James. Ella nació el 12 de junio de 1944 en Oliver, Canadá. Cindy James, la hija mayor de 6 hermanos del matrimonio entre Tylee y Otto. Desde la niñez, Cindy siempre tuvo la ilusión de llegar a convertirse en enfermera. En 1966 se cumplía su deseo tras completar todos sus estudios y comenzó trabajando con niños discapacitados y posteriormente lo haría como enfermera en el área de pediatría. Sin embargo, no solo se dedicaba a tratar a los niños en las afecciones físicas que tenía, sino que su bondad y su amabilidad le hizo ir mucho más allá, tratando también desequilibrios emocionales que podían tener los pequeños que cuidaba durante sus horas de trabajo. Cindy era una mujer adorada por todos y poseía unas cualidades que hacían que todo el mundo se llevara bien con ella. La familia la describía como una chica bondadosa, alegre y llena de vida. Les vamos a ir compartiendo ahí las fotografías y se me hacía una mujer muy atractiva, muy guapa, para que ustedes puedan conocerla también. El mismo año en que se graduó y comenzó a trabajar como enfermera, conoció en aquel hospital al que sería su futuro marido, el Dr. Roy, nacido en 1926. Roy era 15 años mayor que Cindy, pero ella no supuso ningún impedimento para esa relación. ¿Cuántos de ustedes tienen así una relación de que se lleven unos 5, 6 años, 10 años? Y creo que aquí, ¿Cuál para vos sería como la edad perfecta que se deberían de llevar sin importar? O bueno, yo no sé si cambia, bueno, obviamente aquí vamos a respetar las opiniones de todos, por supuesto, pero claro. ¿Cuál sería la edad o la diferencia en edad que creerías vos ideal? No perfecta ni correcta, no, ideal entre un hombre mayor y una mujer obviamente menor y viceversa, una mujer mayor que su pareja, suponiendo parejas heterosexuales. Ay Dios, aquí hablamos con toda la libertad, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo, ¿Cuál creerías vos que sería la mejor diferencia de edad? Sin importar parejas heterosexuales, homosexuales o fíjate vos de que, bueno, en mi caso, yo prefiero como de mi misma edad, vos, para, o sea, ir como ese crecimiento y ser, o sea, equitativos en toda la relación. Eso es lo que me ha gustado más. Sin embargo, también considero de que una edad como promedio, que pueda ser como, pues, lo ideal, si así lo querés ver, para mi persona sería como tener un rango de 5 años, ¿verdad? O sea, para mí, una persona de 5 años, la cual pues creo que te ayudaría, si vos sos el menor, creo que te ayuda también como ese crecimiento, esa madurez y viceversa, pues, o sea, también creo que si vos fueras el mayor, creo que con 5 años para mí estaría bien. Pero, por supuesto, como decís vos, hay como excepciones, en este caso, pues... Pero también depende de qué año naciste. ¿Vos en qué año naciste? Te voy a exponer ahorita. Van a sacar mi conclusión. Sí, cabal, me exhibiste. En los 80s, va, ponete. En los 80. Ya estás ruco. Va, pero ponete en los 80, 5 años de diferencia no era mucho.
porque, Sí. digamos, no es como que hubiera un shock cultural de los 80s a los 90s. O sea, sí cambió bastante, pero no es tan abrupto como un cambio entre los 90s y los 2000s. Ponete, yo creo que sería, o Cabal. incluso ya una pareja de aquí a 10 años, una pareja que uno de ellos nació en el 2010 y el otro en el 2015. O sea, ahí yo considero que ya hay una brecha bastante alta y ahí por la tecnología básicamente, ¿verdad? Y por varias costumbres, pero digamos para vos creo que no tanto. Incluso podrías irte, pienso yo, ¿verdad? No sé, pero hasta 8 o 10 años de diferencia creo yo, porque al final si te gusta la persona creo que no, pues no vas a tener mucha diferencia cultural. Para la edad. Para el amor, como dirían, para el amor no hay edad. Pero yo creo que pero sí. se los vamos a... Sí, yo creo que sí. Sí, vamos. Yo creo que la opinión de cada quien ahí lo vamos a dejar también para ahora que lo te voy a comenten. te voy a exponer otra vez. Pero yo también me voy a exponer. Ahorita para mí, primero para responder mi propia pregunta, para mí, ya que vos no me preguntaste porque no te interesa saber lo que yo pienso, para mí yo pensaría que, digamos, yo soy del 90 y algo, no voy a revelar mi edad, pero yo soy de los 90s, de la segunda mitad de los 90s. Yo pensaría que hasta 10 años para una relación seria, digamos, yo pensaría que hasta unos 10, tal vez unos de 6 a 8 años, creo yo que sería más fácil la relación. No es que sea buena o mala, simplemente creo que sería más fácil por la cultura. Ahora, ¿cuál ha sido la relación con más diferencia de edad que has tenido? Ahí está, va. Que vemos a Wolf. Hijo de la chava. ¿Relación formal o aventura? Digan, empecemos por ahí. Cualquier cosa. No, tiene que ser relación. Tiene que ser relación. Dijimos relación. Estamos vinculando con el caso. No, conmigo 5 años. 5 años. ¿Vos eras el mayor? 5 años. No, yo menor. Yo era el menor, entonces... Pues 5 años, como te dije, estaba creo que entre lo normal, ¿no? ¿Vos eras el menor? Era el menor, Simón. Está bien, porque sí, mira, si es cuando es relación es diferente a que si solo es por una noche, digamos, ahí sí no importa tanto la edad, lo que te guste, creo yo, lo que te guste. Pero está bien, está bien. Pero bueno, después de ya tener esos puntos de vista, pero recuerden de que si alguno de ustedes tiene pues una relación de 10 o más, que fue en el caso de Cindy, que eran 15 años, pues también es válido. Y de hecho, pues en esta historia, él se iba a divorciar de la mujer con quien estaba casado para poder contraer matrimonio con aquella joven enfermera en diciembre. Creo que me estás contando el plot de la película de Affair, Little Affair, ¿cómo así? Aquella película clásica. Se me fue el nombre. Yo vi hasta el documental de cómo la hicieron y todo, pero se me fue el nombre. An Affair to Remember, creo yo, algo así, en el que como que tiene un romance con su secretaria o no sé, y que la otra se vuelve loca y los va a buscar. Es una película vieja, clásica, pero ya prácticamente me estás contando el plot. Y esa es la clásica, ¿va? Que tiene a la esposa, tiene al amante y que le dice, no, mi amor, te prometo que me voy a divorciar. Ajá. No, y acá pasaba, y de veras, ahorita que vean ustedes la fotografía, la chica se ve, pues, en estas épocas, una casi actriz, ¿va? Y realmente, pues, la familia estaba en desacuerdo absoluto. O sea, ella se acababa de graduar, estaba buscando sus sueños y ¡zas! Que se iba a casar, ¿va? Entonces, pues, realmente para el padre no lo consideraba como un hombre acorde para su hija. Y creo que, pues, para muchos pueden sacar esa conclusión también. Y no por la edad, sino por una serie de comportamientos que empezó a observar y que hizo levantar sus sospechas hacia las intenciones que aquel hombre tenía. Entonces, como buen padre de familia, está ahí como bien atento de todo lo que está pasando a su alrededor y que él menciona de que pues no era mucho la edad. Un ejemplo fue el hecho de haberse falseado su relación de Cindy James y no divorciarse de su exmujer hasta meses antes de casarse con su hija, ¿verdad? Que eso era típico, voy a asegurar, no voy a soltar acá hasta que ya tenga como todo segurito y ya estemos comprometidos. Que yo creo que ese es el típico caso. No entendían cómo por voluntad había cedido ser la amante durante un año entero, ¿verdad? Un año entero había pasado con esta situación sin... Yo, si no entendían, yo al papá le puedo decir, se lo puedo explicar en 2 palabras.
Daddy issues. Ahí está. De nada, ya se lo expliqué. Porque, o sea, la diferencia, además que el señor era doctor, pues ella era enfermera, el señor era doctor, tenía esa como autoridad, quiera que no, la autoridad en las personas a veces es bastante atractivo. Además de que estoy seguro que también tenía bastante dinero y eso es como poder, pues es como poder. En una época donde los doctores siempre han sido una profesión de las más respetadas y honoradas, pero en esa época creo que todavía más, no sé, pensaría yo. Cabal. Y acá pues la familia estaba como convencida de, aparte de lo que ya habían visto de la relación que tenía todavía con su actual esposa, también empezaron a sospechar de que Roy se veía con múltiples mujeres. Y además le veían como un hombre controlador y extremadamente posesivo con su hija, ¿verdad? Entonces eran como las situaciones que había visto los padres de Cindy. Sin embargo, veían a Cindy feliz. Y yo creo que como padres de familia, bueno, está feliz, está disfrutando, pues está bien. Y eso era lo más importante de todo para ellos. No obstante, todo lo que rodeaba aquel matrimonio parecía de ensueño y la felicidad era más que evidente. Haber conocido a Roy y haberse casado con él había sido para ella uno de los mayores e importantes sucesos de su vida, pero todo cambiaría años más tarde. El 1 de julio de 1982, Cindy James solicitaría el divorcio. Después de toda esta felicidad que... ¿Cuántos años es que duraron casados, perdón? En 86 dijiste. Habían en el 66 y se divorciaron en el 82 fue que se divorciaron. Vamos a ver si estaban atentos de la fecha que dije yo que se habían casado. Sí, ahorita nos están diciendo, sí, a ver, pendejos. Sí. Y ustedes creo se ponen atención. Cabal, man, vos no pones atención ahí, todo cambiaría años más tarde. Y definitivamente creo que habían pasado muy pocos años. Específicamente acá decía que en diciembre del año 66, pero no creo que del 66 al 82 sí fueron bastantes años. 6 años, no. Pues. Bueno, sí. Fueron como los años que pasaron felizmente. Sin razones aparentes empezaron el trámite del divorcio. Manifestó que era de mutuo acuerdo y que todo seguiría siendo igual y lo que había sido hasta el momento en esa relación. Y al parecer era totalmente cierto. El acuerdo de divorcio se llevó a cabo, pero tal y como Cindy había dicho, nada cambiaría. Las navidades del año 82 y del año 1983 la pasaron siempre juntos y siguieron acudiendo a reuniones y eventos, salían a tomar unas copas, a cenar, entre otras actividades que los mantendría durante algunos años más. O sea, se divorciaron, pero estamos y no estamos, ¿no? Que es como las típicas relaciones tóxicas que regresamos, terminamos, pero queremos, pero no queremos, ¿verdad? Pero la presión que había estado sufriendo principalmente a lo largo de todos estos años haría de que pues, su comportamiento empezara a cambiar. Y es que solo se veían cuando Roy quería hacerlo o quería estar con ella, y lo mismo sucedía con las llamadas telefónicas entre ambos. Tras mantenerse todo aquello en el tiempo, Cindy comenzó a tener ataques de ansiedad y una condición mental fue poco a poco deteriorándose en ella. Cambios en su actitud y episodios de gran violencia contra quien fue su marido a causa de una fuerte frustración, rabia e ira que había estado reprimiendo contra él. Había dejado de sentirse única para Roy. O sea, había entrado en un proceso donde ya la relación no se había convertido como sana. Tras todo el estrés que estuvo sufriendo durante años, llegaron las hospitalizaciones. Fue ingresada hasta en ocasiones 7 veces por unas supuestas autolesiones que se estaba propiciando. Fueron este tipo de comportamientos los que marcarían a punto de inflexión cuando el abogado del médico de Roy le aconsejó que rompiese cualquier vínculo con Cindy y con su familia. De tal manera que en el año 1985 la recomendación se convertiría en realidad y se haría patente la ruptura definitivamente entre ambos. Yo creo que pues, hasta en ese momento Cindy estaba pasando pues, un momento de
de depresión, ¿verdad? El rompimiento de una relación que al final se convierte como en un duelo, ¿verdad? Y esa era la recomendación que le había dado pues el abogado a Roy. Roy rompió cualquier vínculo con su exmujer, dejando de verse, dejándole de llamar por teléfono. Y tras el divorcio, él manifestó que Cindy padecía de un desorden de personalidad múltiple y que al parecer quiso dejar claros los motivos por los que le daba de lado para siempre, o sea, por la que lo dejaba, ¿verdad? Eso fue lo que él determinó y fueron algunas de las justificaciones que le dio a la familia en el momento en que se separaba de Cindy, ¿verdad? Él, pues siendo un doctor, creo que al dar esos sus puntos de vista, creo que tenía pues como algunos argumentos. Pero vamos a ir viendo qué sucedió más en esta historia. Tras el divorcio definitivo, Cindy James comenzó a sufrir una serie de llamadas telefónicas. Y es que tras colgar el teléfono, unos segundos después, empezó a escuchar un silencio, una voz distorsionada en esa llamada, donde la sentenciaba que iba a ser su futura muerte. O sea, empezó a tener como esas llamadas donde la amenazaban y ella empezó a escuchar estas voces. Posteriormente podía oírse cómo se colgaba el teléfono y comenzaba el clásico y eterno sonido telefónico tras haberse terminado la llamada, que seguían insistiendo en localizar a Cindy. Automáticamente se puso en conocimiento de las autoridades de Vancouver lo que estaba sucediendo. Ella empezó a denunciar ya que estaba teniendo llamadas que la amenazaban de muerte. En ese momento, de inmediato, los cuerpos policiales iniciaron una investigación para ver quién se escondía detrás de aquellas misteriosas y amenazantes llamadas. Durante los siguientes 3 meses, la situación fue empeorando cada vez más y Cindy manifestaba que por las noches podía escuchar a personas que merodeaban por su jardín e incluso habían llegado a romper las luces que alumbraban los alrededores de su casa, ¿verdad? Entonces aquí ya tenía como otras situaciones, creo yo, que ya se iban agravando, donde ella pues seguía denunciando a las autoridades porque temía por la integridad física. Además, la línea telefónica de su casa había sido cortada, que es otro dato muy curioso y que pongan ustedes atención. Sumado todo ello a las inquietantes notas amenazantes que se estaban acumulando en su buzón. O sea, ya tenía varios indicios, las llamadas telefónicas ya habían ido a que pues todas las luces de los alrededores de su vivienda las habían pues quebrado. Y aparte de eso, manifiesta que en su buzón de correspondencia empezaron a llegarle cartas donde la amenazaban de muerte. Y también llegó a encontrar fotografías en los parabrisas de su vehículo de cadáveres en camillas que se dirigían hacia la morgue. O sea, creo que a cualquiera, pues, o sea, te empiezan a aparecer todas estas situaciones en tu casa, en todas tus actividades diarias. Creo que decir ya la calaca me está persiguiendo o alguien está detrás de todas estas amenazas, ¿va? Que no es normal y que muchos empezaron como a sospechar también con el esposo, ¿verdad? Para poder ver qué estaba sucediendo o por qué el tipo de amenazas. Cada mañana al despertar recibía un paquete y pongan atención a esto, un paquete de carne cruda en su buzón también. Fue donde empezaron a incrementarse como estos indicios. Además, una serie de gatos comenzaron a aparecer misteriosamente ahorcados en el árbol de su jardín. Entonces, yo creo que aquí sí ya estaba como... Esto sí ya está todavía más grueso. Madre, qué horrible. A todo esto me parece raro que no haya intentado hacerle algo a ella ya. ¿Me entendés? Por ejemplo, cuando escuchas este tipo de historias, bueno, más que nada en las películas, ves que se empieza así, ¿verdad? Mensajes, llamadas y todo, pero en un momento incluso empezás a escuchar que las puertas, como que alguien entra a tu casa, ¿me entendés? Sentís que te están observando y todo, pero ya se pasaron de como de cosas, no, ya de van nivel, a matar totalmente. gatos sin nada que ver, pero no, me parece raro, a estas alturas ya se aparece un hombre en su ventana o ya le tocan el timbre o algo así. Cabal, y nos vamos a ir dando cuenta cómo se van incrementando cada una de estas acciones, ¿va? Donde decís, bueno, ya pues las llamadas, decís de repente se equivocaron o agarraron mi número para fregar, pero ya encontrar, digamos, pedazos de carne en tu buzón y los gatos muertos, entonces creo que ya el mensaje está como más grueso. Y no solo eso, sino que en ocasiones también eran dejados sobres en la entrada de su casa
con algunos mensajes donde siempre manifestaban de que iba a ser muerta o que la iban a matar. Y iba a ser muerta. ¿Cómo así iba a ser muerta? Que la iban a matar, perdón. Que la iban a matar. Y lo que quería explicarles es que estas notas aparecieron al parecer escritas con sangre, ¿va? Entonces tenía como los indicios de sangre donde pues le decían de que la iban a matar. Cada una de estas acciones iba acompañada de esas notas amenazantes. Muchas de ellas también fueron con letras recortadas de periódicos y revistas, ¿verdad? O sea, la típica para no dejar como tus evidencias o tu tipo de letra ahí para que te puedan detectar, porque el cliché, cliché de las amenazas, sí. Y si era el esposo, pues, o sea, le vas a conocer la letra, aunque a un doctor, pues... Bueno, pero no sé si... ya que mencionaste eso, digo yo, a un doctor no le vas a entender la letra. Yo creo que el man lo hizo por eso, que o sea, lo hizo para que le entendieran. Que no le iba a entender, cabal. Ahora, te digo yo, cuando pintas con sangre, cuando escribís con sangre, lo haces con el dedo, ¿no? Entonces ahí tienes las huellas de la persona. ¿Y la sangre de qué será? ¿De animal? O sea, de plano de animal, de gato, digamos. Pero igual, si pintas con sangre, supongo yo que lo haces con el dedo. Si haces, y ahí ya tienes las huellas. No sé, se me ocurre. No necesariamente lo tienes que hacer, porque igual puedes hacerlo con un palo, con un lápiz o algo, y pues... Con una pluma, sí, puede ser. No porque, o sea, bueno, no sí, describe detalle, pero sí tenés razón. O sea, si lo hacen con los dedos, pues de una u otra forma, pues puede quedar algún rastro y poder tener pues ya un punto de partida. Pero acá no describe prácticamente, solo describe que fueron las notas con la sangre. Y aparte de eso, pues Cindy pues se encontraba en la vivienda donde el supuesto acosador pues colocaba dentro de cada una de las ventanas. También llegaron al punto de que cuando ella no estaba en su vivienda y regresaba, encontraba las ventanas totalmente rotas, como si habían ingresado a su vivienda, porque encontraba también los cojines de sus amueblados de sala también totalmente rotos y toda la casa alborotada. Entonces creo que a estas alturas Cindy había aguantado mucho de seguir en esa casa, creo yo. O sea, ya hubiera buscado, sí, ya como le gustaba, la ayuda de decir... Ajá, o sea, yo ya después de eso, solo con lo de los gatos, la carne, creo que ya me hubiera cambiado de casa, ¿va? Sí, pero acá ella todavía seguía y pues misteriosamente aparecían todos estos sucesos. Jamás se encontró ninguna prueba que pudiera dar pista alguna de quién podría ser la persona que estaba dedicándose a perseguirla. Todo ello derivado a una desconfianza por parte de la policía que investigaba el caso. ¿Cómo podía ser de que ante tantos hechos repetidos día tras día nadie consiguiera aportar pues una pista, ¿va? ¿Qué es lo que te esperas? Algunas huellas o si entraron a la casa y todavía fueron a tocar los muebles, pues esperas encontrar algún indicio, pero no lo encontraban. No sé, a mí se me ocurre que está lleno de pistas. O sea, puedes ver de dónde es la carne, de qué animal es, si es de res o de coche. Puedes ir a ver todos los lugares en donde venden carne de res y de coche y ver preguntar quiénes han estado comprando, también ver de dónde está sacando los gatos, si son gatos callejeros, revisar, no sé, preguntar, ¿me entendés? O sea, creo que sí hay un montón de pistas porque ha hecho muchísimas cosas, pues, o sea, la carta, de dónde viene, qué tipo de papel es, no sé, y eso son cosas que me ocurren a mí ahorita, que no tengo ningún título de criminalista, pues, entonces, o sea, no sé, se me ocurre, pues, o sea, yo sé que no es una época donde haya mucha tecnología, pero los 80s ya está muy avanzado, pues. Claro, y eso era la inquietud que queda en muchas de estas acciones, porque siempre decían de que no habían como algunas pistas. Sin embargo, vos mencionás algunas ideas que pudieron hacerlo en su momento. Sin embargo, pues la policía asignada que estuvo en estas investigaciones, pues no daban pues de dónde podían tener como algún indicio específico. Y pese a ello, la policía siguió vigilando los alrededores de la casa durante las 24 horas del día. O sea, todavía se tomaron la tarea de poner vigilancia en el inmueble para ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero descubrieron algo que les haría desconfiar de ella por completo. Sí, aquí ya me lo imaginé, mira, ya sabía, dije yo, algo van a decir, y eso te lo iba a decir ahorita. Lo más seguro es que pensaban que estaba loca y que ella solita se estaba haciendo las cosas, pero dije yo, ya viene más adelante, y cabal. Claro. Y acá viene una parte donde los investigadores narran de que estaban siguiendo el caso y sorprendieron a Cindy James paseando a su perra a altas horas de la madrugada por las calles, completamente en ese momento desiertas.
¿Cómo podía una mujer que estaba temiendo por su propia vida exponerse a tal manera? Creo que es una interrogante que todos nos haríamos. Después de tener todas esas amenazas y decir, ay, voy a sacar a mi perrita a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. O sea, si estás con el miedo de que en cualquier momento te van a matar, ¿va? No sé si ella se sentía segura sabiendo de que había policía que la cuidaba, aunque quedan las dudas, ¿verdad? Igual en la madrugada, ¿quién saca a su perro en la madrugada? Pues cabal. Después de los interrogatorios por aquel extraño comportamiento de la mujer, la perrita desapareció tan solo 24 horas después, para ser hallada días más tarde atada a un árbol, sucia y manchada con sus propias heces. El acoso hacía a la joven que pareciera ser intermitente y que muchos sospecharan de que todas estas acciones las estuviera haciendo ella. Pues hasta ese momento los indicios que daba en la investigación. Mientras habían periodos de tiempo donde no recibía ningún tipo de amenaza, otros la sumaban con una profunda angustia y depresión, ¿verdad? O sea, pasaba también como esas sus etapas donde sí constantemente eran este acecho, ¿verdad?, de amenazas, y otros que pasaba ella también en depresión, que todavía no superaba pues el divorcio con su esposo. A raíz de todo ello comenzó a escribir un diario donde plasmaría todos sus pensamientos más tormentosos, fruto de aquellas experiencias que venía viviendo. Todo lo que escribía era bastante profundo, lleno de angustias y de dolor. Yo creo que ella todavía estaba como entre esa su etapa de duelo y puede ser, ahí ustedes van a ir sacando sus conclusiones, qué podía estarle afectando y cómo era el comportamiento de ella. Su falta de entendimiento ante todo lo que estaba viendo la llevó a invertir todo el dinero que había ahorrado en un investigador privado. Pongan mucha atención en eso, ¿verdad? O sea, a raíz de que realmente la policía no le daba una solución, no le daba casos concretos o unas pistas o una idea de qué era lo que estaba sucediendo, ella invirtió para poder contratar a un investigador privado y pues le pudiera ayudar de qué estaba sucediendo con todos estos hechos y estas amenazas. Contrató al investigador y el investigador empezó a dar una serie de instrucciones a seguir, además de unos aparatos que la mantendrían en contacto con el investigador y la mujer, ¿verdad? O sea, iban a tener una comunicación constante. No obstante, pronto llegarían también sus sospechas hacia la mujer, ya que el investigador se dio cuenta que la información que ella le brindaba le daba como mucha desconfianza que había adquirido poco a poco con solo las entrevistas que él había realizado. Tan solo le quiso ofrecer aquello que ya tenía en su poder la policía, ¿verdad? O sea, solo le brindó como los datos que él ya había investigado, que ya había hecho las entrevistas con los policías, no le dio más datos. El investigador decidió, por tanto, hablar con la madre de Cindy para saber cuál era la opinión que tenían sobre su hija y, para sorpresa, coincidían. Según la madre de Cindy, esta tenía miedo a las amenazas y estaba guardando demasiados secretos cuando la empezó a entrevistar, pero al parecer quería evitar cualquier daño mayor que pudiera afectar a su familia. Sin embargo, todos coincidían que su actitud evasiva era cada vez más evidente. No obstante, el investigador decidió seguir investigando sobre aquello que le estaba sucediendo a su clienta e instaló algunas luces alrededor de toda la casa. Le dio un radio con un botón de pánico por si necesitaba alguna ayuda poder él cubrir esa emergencia. Y así ocurrió. Una noche el investigador comenzó a escuchar una serie de ruidos extraños a través del radio, que comunicaba o que mantenía la comunicación con su cliente. Sin pensarlo dos veces salió a toda prisa hasta la vivienda y lo que encontró ahí le dejaría totalmente desconcertado y con varios escalofríos. Avanzando por el pasillo sin obtener respuesta de la mujer tras llamarla en repetidas ocasiones, llegó hasta la cocina donde encontró a Cindy James en el suelo boca abajo, con la cabeza golpeada y sus manos extendidas. Un cuchillo atravesaba una de sus manos, la izquierda para ser más específico, para hundirse contra el suelo y quedarse completamente en posición vertical. Aparte de ello, después de localizarla el investigador,
él observó una nota ensangrentada que había sido también atravesada por aquel cuchillo que cubría parcialmente la mano de Cindy, pudiéndose leer lo siguiente: eres una perra muerta. Además de eso, en esa escena que el investigador estaba presenciando, encontró unas medias de color negro que las tenía atadas en el cuello de la víctima. Un elemento que acabaría por convertirse en la firma del agresor en los sucesivos encuentros que Cindy posteriormente tenía. Aquí, si se dieron cuenta, ya viene como una descripción a detalle de lo que estaba sucediendo. Realmente, pues, él narra que no se explicaba, o sea, cómo Cindy tenía atravesado en su mano, pues, un cuchillo, y aparte con esa nota. No sé qué pensás vos, si ella se lo pudo haber hecho, si alguien está detrás de todos estos detalles. Pero, ¿qué pensás hasta ahorita con la historia? Lo que me tira para un lado sería las medias. ¿Cómo tenía las medias? O sea, ¿se ahorcó? O sea, el punto es, sí, ¿las tenía amarradas en el cuello o solo puestas? Las tenía amarradas en el cuello. Y sí tenía signos como si la quisieron ahorcar. Bueno, no sé, me parece raro porque... no sé, porque nunca me ha pasado, por suerte, pues, pero en el momento en el que estás haciendo fuerza para ahorcarte, no puedes tener un cuchillo en la mano, más pues no sé cómo es Cindy, habría que ver la foto, pero no sé, no se me ocurre que tenga una fuerza tan grande, digamos. Eso sí, la misma persona, eso sí te puedo decir yo, y estoy seguro, la misma persona que mató a los gatos, que mató al perrito y que mandó los pedazos de carne, hizo esto. De eso sí estoy seguro, porque el manejo del cuchillo, el manejo de la sangre, el manejo de matar un ser vivo, creo yo, que ya sea porque haya sido ella misma o porque haya sido alguien más, tuvo que haber, la misma persona hizo esas cosas. Eso sí te puedo asegurar. Ahora el cuchillo en la mano. Sí, o sea, eso es como masacre, ¿no? Y que lo tenga atravesado, es que tenés que tener una fuerza, porque yo sé que parece fácil meterle un cuchillo a una persona, pero, o sea, el hueso es bastante fuerte, atravesar un cuchillo en el cuerpo de una persona, no, o sea, yo no sé, pero supongo yo que no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera lo puede hacer, y menos a ti mismo, pues creo yo que, claro. No sé, hasta ahorita pienso yo que se lo hicieron. Y yo imaginando, digamos, esa escena también, o sea, era como que tal vez le atravesaron el cuchillo como para si ella se estaba defendiendo. Pero pregunta, ¿estaba vestida? Sí, ella se encontraba con todos su ¿y con zapatos? No sabes, o sea, ¿hay foto? Sí hay una foto, pero no se ve con claridad. O sea, sí se ve que tiene como ropa, pero no se ven como esos detalles, ¿verdad? Casi solo sale como borrosa y enfocando donde le atravesaba el cuchillo en la mano. Ok, que por cierto, entonces, vamos a estar subiendo esa foto a Instagram, borrosa, claro. También, porque no podemos estar subiendo fotos de ese tipo de fotos a redes, no vamos tan allá, pero decinos cómo la pueden encontrar si la quieren buscar en Google, ahí a responsabilidad de cada uno. Sí, ahí ya pueden buscarlo ustedes como Cindy James, caso misterioso sin resolver, o El hombre invisible. También aparece así y ahí pueden encontrar todas las fotografías. Entonces se me hace como raro y curioso lo que yo te quería mencionar imaginando esa escena. O sea, tal vez le incrustaron el cuchillo como si ella se estaba defendiendo y tal vez ya con ese dolor y sin una mano, pues iba a ser como más fácil ahorcarla, ¿verdad? Es lo que yo me imagino, ¿verdad? En esa escena. Sí, otra cosa que te quería decir, me parece muy raro que haya sido la mano. O sea, ¿quién se ensarta un cuchillo en la mano? En todo caso, en el estómago, porque el tejido ahí es más suave, no hay huesos, digamos, en la lonja, por ejemplo, en los gorditos, ahí no hay huesos. En la mano te lo ensartan, se me ocurre nada más que porque pusiste la mano para defenderte. Como que los que no me están viendo en Spotify, los que sí están viendo en YouTube, pues estoy poniéndome la mano enfrente de la compu para mostrar que como que te van a meter un cuchillo y tal vez ella se protegió poniendo las palmas de sus manos así, y que tal vez en ese momento fue por eso que el cuchillo le entró en la mano. Me parece, y habría que ver si fue en la palma o si fue en la parte trasera de la mano, porque si fue en la parte trasera, te digo yo, ahí sí me creería que ella misma se lo metió, digamos, en la parte donde están los nudillos, ahí sí me creería que ella se lo metió. No estoy seguro, pero me lo creería si me lo dicen. En la palma creo yo que es por defenderse.
Y que aparte también iba la nota, ¿verdad? O sea, ese es otro dato curioso, que aparte ahí en el cuchillo y la mano va la nota, o sea... Puede ser también, que la mataron primero, la ahorcaron primero y luego le metieron el cuchillo para clavar la nota en su mano, por ejemplo. Pero aquí hay algo muy importante porque no la mataron hasta en ese momento. Yo creo que tal vez un acto de donde solo querían verla sufrir. En ese momento, cuando llegó el investigador, pues rápidamente llamó a la ambulancia y Cindy fue hospitalizada de inmediato. Tras su recuperación fue interrogada, pero apenas pudo dar unos pocos detalles de lo que había ocurrido. La policía seguía investigando hasta la fecha y dio por concluido el suceso sin darle mayor importancia, pues pensaban que todo aquello había sido un montaje, ¿verdad? Esas eran las determinaciones en ese momento de la policía. Por tal razón, ni siquiera se hizo una inspección ocular para encontrar posibles huellas que delataran a un culpable. Nadie creía, excepto una persona, que era el investigador. Él todavía creía de que su clienta sí estaba pasando unos momentos críticos y que eran ocasionadas por alguien más. La policía, según las investigaciones y todo lo que ya venía sucediendo, pues estaban como desestimando un poco el caso y decían, pues esta señora o está loca o ella misma se lo está haciendo. La mujer fue sometida a varias pruebas de polígrafo y también de hipnosis para tratar de acercarse un poco más a la realidad y saber si estaba mintiendo o no. Sin embargo, todas y cada una de las palabras de Cindy quedaron desestimadas al considerar que presentaba un trauma y no era capaz de responder con la suficiente claridad a las preguntas que los investigadores le hacían. Cada vez eran más las personas que desconfiaban de la palabra de aquella mujer, ¿verdad? O sea, ya la policía... Ajá. Que te iba a decir, ahorita estoy viendo la foto en Google de su muerte, la foto real, y pues es una foto bastante borrosa, o sea, no borrosa, pero no se ve bien cómo está, pero sí, por lo menos detecto que primero tiene la cabeza tapada. La cabeza la tiene completamente tapada con las medias. Solo que ahí te me estás adelantando. Te me estás adelantando la historia todavía. Esa imagen la vamos a mostrar después en unos detalles que yo voy a dar. Porque hay fotografías totalmente distintas. Hay de este incidente y después ya vamos a ver esa fotografía que vos estás mencionando, que ustedes también la van a poder observar para ver esos detalles. Las llamadas anónimas y amenazantes siguieron en aumento. O sea, después de este incidente, pues solo fue la herida, el trauma que tenía en el cráneo también, y siguieron en aumento todas estas llamadas y amenazas, pero parecía que conocían a la perfección todos los movimientos que realizaban los cuerpos policiales. Esas llamadas eran de periodos extremadamente breves, lo que impidía que los investigadores pudieran rastrear las líneas. Además, hubo una llamada donde todavía quisieron aumentar y poder grabar el momento en que se realizaban estas llamadas, pero siempre se escuchaba como una interferencia en el momento que la policía quería actuar. Además de ello, pues cuando la policía se encontraba en la casa, nunca recibía ningún tipo de llamadas acosadoras. Era otro dato curioso, que era cuando pues hacían un cambio de turno o se retiraban de la vigilancia, iniciaban esas llamadas. Sin embargo, cuando estos se marchaban y se quedaba sola, el tormento se iniciaba de nuevo. Los padres de la víctima creían que el acosador estaba planeando una serie de actuaciones de manera muy inteligente para burlar a los agentes y que pareciera que ella misma sospechosa de inventarse todas estas acciones que, si nos dimos cuenta o con lo que yo les he narrado, realmente ya la policía estaba desconfiando de ella. La familia apoyó en todo momento a Cindy hasta el final y que pensaban que se trataba de alguien muy cercano a ella y que la conocía a la perfección. Tal fue así que se dirigieron a la policía para dar un nombre del principal sospechoso que ellos consideraban. Aquel nombre ya era conocido por todos y era Roy, su ex esposo, ¿verdad? Claro. Era pues uno de los principales sospechosos que brindó la familia. Pensaban de que pues nunca se supo por qué se habían divorciado, entonces creo que esos eran algunos indicios. La policía aceptó a Roy como posible sospechoso y pactó con Cindy una llamada para observar cuál podía ser la relación que había entre ambos. Y así fue. Cindy realizó una llamada con Roy y realmente se encontraron en esa llamada. O sea, platicaron como lo hacían normalmente. Y cuando ésta escuchó su voz, pues descargó todo su dolor. Después de que ya le había atendido la llamada, pues realmente ella no se soportó después de tanto tiempo de no platicar.
Realmente descargó todo el dolor y su angustia por todos los años que le había tenido sometida y el daño que le había causado la relación que había mantenido con él. Entonces creo que sí habían como situaciones que ella nunca quiso mencionar ni a sus familiares porque siempre desconocieron qué había pasado. Para sorpresa de los agentes policiales, Roy respondió de manera totalmente fría y sin ningún tipo de empatía hacia ella. La acusó sin más de ser una enferma, que era lo que él ya había mencionado. Perdió completamente la cordura en la desesperación de todo lo que estaban viviendo. Realmente él dijo de que pues, tenía una enfermedad y que por eso la había dejado. Sin embargo, aquella conversación grabada se convertiría en una parte básica del nuevo rumbo que iba a tener la investigación. Tras aquella llamada, la policía decidió interrogar a Roy y según sus declaraciones, Cindy James era una persona psicótica que padecía de un delirio de persecución, alucinaciones y personalidad múltiple, ¿verdad? Lo seguía manteniendo él. Las autolesiones y la fantasía paranoica en la cual vivía le había hecho creer que él era el principal sospechoso de todo aquello, negando una y otra vez cualquier responsabilidad por lo que ella estaba viviendo. La policía estuvo durante 5 largos años investigando a Roy y jamás pudieron encontrar nada que lo vinculara con los hechos. Pero las palabras de aquel célebre doctor se convertirían en la sentencia de muerte para Cindy. Cindy decidió mudarse a otro lugar, incluso cambió de residencia, ¿verdad? Yo creo que dejó pasar hasta más de 5 años y después dijo, no, ya me voy, ya muchas amenazas, ya me están asustando, ya me metieron el cuchillo, ahora que sigue, ¿verdad? Yo creo que hasta mucho se tardó. En ese momento hasta ella menciona de que pintó su carro, su vehículo de otro color. Se cambió de apellido también, se quitó el apellido de James, de casada. Sin embargo, nada de lo que hiciera por huir parecía funcionar. Su acosador siempre parecía encontrarla una y otra vez, independientemente de lo que hiciera por desaparecer. Tal era así que en una ocasión fue hallada a 3 kilómetros de su casa tirada en una zanja. Tenía todo el cuerpo repleto de fuertes contusiones y signos de haber sido agredida sexualmente. Además, también tenía consigo un elemento que ya era familiar. Apareció nuevamente, y pongan atención, una media de color negro alrededor de su cuello. También presentaba una evidencia de hipotermia, que había pasado ya pues, varias horas en esa área. Entonces, si se dan cuenta, vuelven a surgir como patrones ya específicos. Acá ya mencionan que tenía signos de abuso sexual, entonces... Estaba atada, ¿verdad? De momento no se describe en este hecho, ya que solo aparecía con el... bueno, el cuello, yo sí en la foto que vi sí sí tenía atados los pies y eso ya sería algo que te también me estás adelantando. Te me estás adelantando a esa escena. Es que yo pensé que es que me decís que era algo después. Yo dije, de plano es esta. No, sí, si te das cuenta, fueron varios hechos los que pasaron. O sea, bueno, pero aquí ya otro... si hay violación, si hay un forcejeo, digamos, ya fue forzada sexualmente, aquí yo creo que ya no solo hay pruebas de ADN, sino que ya se puede descartar que sea ella la que se lo está haciendo, pues. No, y acá viene otro dato más curioso porque se pone más interesante esta historia. Aquí es donde empieza, pongan más atención para esos datos curiosos. Ante tales hechos de este último que yo les mencionaba, la policía descartó cualquier agresión hacia la mujer, suponiendo que preveían que ellos observaron en todos los análisis que se realizaron que ella ya había mantenido relaciones sexuales consentidas, ¿verdad? Entonces descartaron ese abuso sexual que había sucedido en esa la escena. Policía. Típico de no creerle a la mujer, típico de hasta tomarlo como que ella está loca, no, hombre. Triste, la verdad es que es bastante triste saber esto, pues, porque es típico de esas escenas en las películas en donde tú te enojas, en la que vos te enojas y decís, a la verga, es que cómo no le pueden creer si están viendo todo ahí. Cabal, y es que en realidad, si te das cuenta, desde casi a mitad de la historia, o sea, la policía la había descartado, entonces yo creo que ya era como que pues no le creían y ya decían, esta se lo está inventando, ¿verdad? Y sí, de por sí no se trata, el trabajo de la policía no es creerte o no creerte, es investigar y cuidar a la persona, pues, o sea, de por sí no es te creo o no te creo, aunque no te creas, si estoy viendo que te está pasando algo, voy a averiguar hasta que puedan determinar lo contrario, ¿va? Y claro. Ya, pues, cerrar el caso. En ese momento, Cindy no recordaba nada de lo sucedido y pidió a sus padres que la acompañaran durante la hospitalización hasta que se recuperara de las heridas y los golpes que había sufrido.
Después de su estancia en el hospital y tras haber recibido el alta médica, Cindy decidió pasar unos días en casa de una de sus mejores amigas. Una de las noches, mientras todos se encontraban dormidos, fueron despertados por un fuerte olor a humo y un estruendo golpe, donde ellos intuyeron que la procedencia venía del sótano. Los tres corrieron hacia abajo las escaleras a toda prisa. Al abrir la puerta encontraron toda aquella estancia repleta de humo e intensas llamas de fuego. Tras encontrarse con aquella escena, subieron las escaleras hasta llegar al teléfono, que para su sorpresa la línea estaba cortada. Ya era como si pusieron atención a uno de los hechos, también había sucedido lo mismo. Salieron a la calle en busca de ayuda y la fortuna de que ellos habían creído encontrar al ver un hombre en las cercanías de su casa fue totalmente escalofriante. Al tratar de llamar su atención con fin de pedir auxilio, aquel hombre salió corriendo hacia la oscuridad, siendo pues perdido totalmente en todo el bosque que se encontraba alrededor de la vivienda. Entonces, a lo que ellos creían, a encontrar una persona para auxiliar o pedir el auxilio en ese momento, pues desapareció esta persona. Y creo que aquí hay otro dato muy interesante, porque, o sea, ¿quién va a estar en ese momento así cerca de la vivienda? Y que realmente, pues yo creo que ellos tal vez no estaban como en ese momento de shock de que un incendio en tu casa, creo que no te vas a poner a ver como los detalles de quiénes están a tu alrededor. Automáticamente la policía se llegó a la vivienda para recopilar toda la información. Determinaron que el incendio se había producido en el interior de la vivienda y que evidentemente había sido provocado. Aquí pues descartamos de que haya sido Cindy, pues porque ella salió corriendo también y fue a ver toda la escena. Por supuesto. ¿Verdad? Aquí desde antes descartamos que haya sido Cindy. Sin embargo, cuando trataron de encontrar cualquier evidencia que pudiera orientar la investigación a descubrir la identidad del, pues quién era el responsable de este incendio, no encontraron ninguna evidencia nuevamente, ¿verdad? O sea, la policía siempre en sus investigaciones ningún solo inicio reportaron en estos incidentes. ¡Qué mala policía! ¡Qué mal trabajo! Cabal. De inmediato, Cindy se convirtió en la principal sospechosa de aquel incendio. Nuevamente la policía. Tras el episodio, y sumado a la falta de la creencia que tenían sobre ella, derivó una serie de burlas denominando a aquel supuesto sujeto el hombre invisible, ¿verdad? O sea, de la persona que habían localizado o que habían visto, pues hasta hicieron burla de que era alguna persona invisible que ya, o sea, no solo Cindy lo había visto, no que lo habían visto también su amiga y su esposo. La vida de Cindy era cada vez más tormentosa y su salud mental iba paulatinamente decreciendo. Yo creo que después de que te pasen todas estas cosas, creo que cualquiera. La tensión era tal que trató de vivir en casas móviles y desplazarse frecuentemente de un lugar hacia otro. Cambiar de identidad, hasta pintó su automóvil para que ya no la persiguiera. Sin embargo, comenzaba a dudar de si en algún momento había sido, pues, como decimos, poseída, o si alguna fuerza extraña también, pues, la estuviera persiguiendo. Sin embargo, fueron cientos los reportes que realizó la policía en cada una de las amenazas que había estado sufriendo Cindy y quedaron en un completo abandono y olvido. O sea, la policía abandonó este caso y siempre seguían con la postura de que pues tal vez ella era la principal sospechosa. Un rechazo social que la obligó a refugiarse de nuevo en aquel diario donde expresaba todo lo que estaba sufriendo por aquel acoso. Sumando además la indiferencia de todos, pues porque yo digo que todos no le creían. La tensión que había estado acumulando a lo largo de todos estos meses y años se convirtió en un colapso nervioso. El psiquiatra decidió que lo mejor para ella era que se quedara internada por un buen tiempo para poder ser atendida adecuadamente. Durante tiempo había pensado en quitarse la vida, sintiéndose cada vez más que era lo único que le haría obtener la paz que tanto buscaba, o sea, con todas las amenazas que había tenido. El 2 de julio de 1985 escribió las siguientes palabras en su diario. Estoy tan sola. Nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera, yo vivo en una realidad diferente a los otros. Existo junto a ellos, pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele.
Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Fuerte el texto que escribió. Después de 10 semanas, Cindy James salió del hospital y lo primero que le dijo a sus padres es que ya sabía quién era su acosador y que iba a enfrentarse con él. Paralelamente, su investigador privado había conseguido grabar una de las amenazas telefónicas y que al día de hoy todavía la conserva. Sin embargo, acá viene uno de los desenlaces de esta historia. El 25 de mayo de 1989, Cindy desapareció misteriosamente cuando se dirigía a un centro comercial. Su vehículo se encontraba estacionado en los alrededores de su barrio y en el interior de este algunas compras que había realizado, un regalo perfectamente envuelto. Varias manchas de sangre quedaron proyectadas en la puerta del conductor y sus pertenencias se encontraban bajo el asiento. Cuando la policía tuvo conocimiento de lo que había sucedido, desestimó por completo buscarla y prestarle un mínimo de atención más. O sea, aquí realmente se veía que la policía no quería saber nada de policía, policía de Canadá, pésima. Pésima policía. Por si nos escuchan allá y nos hacen llegar sus comentarios de cómo es la policía en ese país. Que creo que, pues, sí, con lo que hemos visto, creo que en muchos países de Latinoamérica sucede. Creyeron automáticamente que era una escena más de Cindy. Sin embargo, 2 semanas más tarde, su cadáver se encontró en un terreno aledaño a una casa abandonada. Y aquí sí ya viene la foto que el Canche tanto les ha comentado en el episodio. Lo siento. Ahí se observa, y ustedes la van a poder observar, aparece atada de pies y manos y con varios golpes por todo su cuerpo. Tenía una media negra nuevamente que rodeaba su cuello fuertemente y totalmente amarrada, ¿verdad? En las 3 escenas apareció siempre esta media. Una mancha de inyección en su brazo hizo que los agentes buscaran agujas por todo el perímetro, pero no hallaron nada. Y es que la autopsia reveló que su muerte se había producido por altas dosis de morfina y otras sustancias tóxicas. Tras el panorama, hasta aquel hombre sospechoso de haber salido corriendo tras el incendio fue buscado para declarar, sin embargo, no se tuvo ningún éxito. Un total de 84 personas presentaron declaraciones y ninguna de ellas pudo aportar una pista alguna para orientar las investigaciones de manera clara para poder resolver qué misterios se escondían tras el acoso y el asesinato de Cindy. Aparte, en esta historia también surge el amante de Cindy, quien era de profesión policía. Aspecto que nunca lo reveló el amante de ella, y es el personaje Patrick, se convirtió en el foco de todos en ese momento. Siendo policía era lógico creer que conocía los movimientos de sus compañeros. Era conocedor de todos los procesos de vigilancia de la casa y las intervenciones telefónicas que se estaban realizando. También debía de ser conocedor de cómo se realizaban las inspecciones oculares y cómo evitar ser descubierto eliminando sus propias huellas de la escena del crimen. Los móviles que se obtuvieron en el momento pudieron llevar a Patrick a cometer tales hechos. Podría haber sido los celos, sadismo o algún tipo de conspiración con Roy. No obstante, la policía nunca investigó a Patrick, ya que pues, se había generado de que Cindy había llegado a calificar su muerte como un suceso desconocido. Esa es la forma como la policía al final determinó el caso, un suceso totalmente desconocido, ya que cada vez que buscaban algún indicio para determinar, no encontraron. Y hasta la fecha, la policía pues ha declarado totalmente este caso. En algunas oportunidades lo habían abordado como un suicidio, ya que no se encontraba pues algún responsable específico y no estuvieron las pistas necesarias para encontrar el culpable. Y hasta el día de hoy, este caso sigue siendo un misterio porque no han tenido la resolución definitiva de cómo fue la muerte de Cindy y quién pudo ser el responsable. ¿Qué opinas de este caso, Canchi? No, yo si empiezo a opinar, creo yo que este episodio dura 2 horas. Si empiezo a dar mi opinión más honesta. De cualquier manera, voy a dar un
tratar de resumirla porque ya nos pasamos de tiempo. Entonces, lo primero que voy a decir es, me molesta mucho la resolución del caso, por supuesto, es muy molesto, pierde mucha humanidad la perspectiva que tuvo la policía de esta chica. Por supuesto que estamos hablando de otra época, si ahorita todavía existe un machismo muy fuerte y unas creencias de que las mujeres a veces hacen esto para llamar la atención, hace 20, 30 años, prácticamente hace 30 años, pues era peor, entonces pues me molesta, pero sí te digo yo, de todas, la que más me convence es la teoría conspirativa o conspiratoria, no sé cómo la correcta forma de decirlo, pero que Roy trabajó con el amante de alguna manera. No sé, y creo que hay falta información. Creo que algo tuvieron que tener entre ellos, porque fácil el policía puede hacerlo, sí, porque también tiene acceso a la morfina por el hecho de que es policía, investiga casos de muerte, ve cómo los asesinos lo han hecho y también de que sabe los movimientos de la policía y por eso la policía nunca lo ve y que sabe que no le van a hacer nada, pues entonces creo que el policía sí o sí tuvo que haber sido. Ahora, el doctor, creo que hubiera sido muy obvio si hubiera sido él, porque un doctor tiene una vida muy social por su trabajo, tiene que estar yendo todos los días y estoy seguro que si no llega o en las noches desaparece o qué sé yo, porque los doctores también trabajan de noche, recuérdense. Entonces creo que eso hubiera llamado más la atención de alguien por lo menos y hubiera sido sospechoso. Además el hecho de quemar la casa y todo. Creo que el policía es el principal sospechoso. Obviamente no se le iba a juzgar, pero lo que más me molesta es que se le haya declarado como suicidio en algunas ocasiones, que es lo que vos mencionás, porque ustedes van a ver la foto en Instagram, para los que no nos están viendo en YouTube, van a ver la foto en Instagram y es que no hay forma de ver esa foto y pensar que fue un suicidio. No me pasa, solo no me pasa, no hay forma. Realmente es una estupidez decirle suicidio viendo esa foto. Entonces me molesta. Yo creo que fue el policía y no me sorprendería que el doctor tuviera algo que ver, aunque creo que principalmente fue el amante. Ahora, la razón por la que lo hizo sigue siendo un misterio. No hay, de todo lo que dijiste, no hay nada que me haga pensar el por qué lo hizo. Más que mi teoría sería celos, porque tal vez esta Cindy tal vez le hablaba mucho de su ex, comparaba a su amante con su ex, o la vida de su ex la seguía, digamos, el hecho de que seguía pensando en él, que tal vez él sentía que ella amaba más a su ex que a él porque la marcó más y qué sé yo, y esto fue lo que provocó esta locura. No sé, eso es lo que pienso yo. Claro, interesante tus puntos de vista, y algo que se me había pasado por alto también era que cuando ustedes observen esta fotografía, hay un dato curioso que mencionan, es que nunca se encontraron los zapatos de eso es cierto, estaba descalza. De Cindy, estaba descalza. Entonces, para mí, o sea, no es un suicidio, o sea, tuvo que haber algo más ahí. Está como principalmente también el amante, o sea, siendo policía vas a ver cómo poder eliminar, y puede hacer de que de una u otra forma, no sé cómo, como no dan detalles de cómo fue la vida con el esposo. O sea, si al final ella en depresión, recuérdate que en ese estado, no sé si lo buscaba, si le hacía relajo o algo, y entonces el otro vio como la salida con el policía y ver cómo conspiraban allí, porque sí también me llama la atención con la sobredosis también de morfina, ¿verdad? O sea, el manejo de las jeringas, o sea, no sé si el doctor también tuvo que ver algo ahí, ¿verdad? Entonces, realmente estuve investigando más datos, no se tuvo más información, pero toda la familia, sin todos sus relatos, mencionan de que no fue suicidio. Incluso hay una hermana que escribe un libro donde da a conocer como detalles de toda la vida de Cindy, y para toda la familia, pues, tuvo que haber un culpable en este caso. Claro. Pero realmente vamos a dejarlos para no alargarnos sus puntos de vista, que los puedan compartir ahí en nuestras redes sociales. ¿Qué consideran ustedes de que pasó? Porque hasta la fecha, o sea, sigue siendo un caso totalmente en misterio, y como en Canadá, como se le conoce, el misterio del hombre invisible también, o sea, porque no se supo nada más de el culpable o los culpables, ¿verdad? Y sabemos de que si apareció nuevamente la media, o sea, ahí tuvo que haber más de algún indicio, o sea, tuvieron que haber una revisión o algo, y algo tenía que existir, ¿verdad? Así que
espero les haya gustado, espero nos comenten y vamos a estar contando más historias. Así que, como les mencioné en la introducción, así hay miles de casos que todavía no han encontrado al culpable o los culpables. Así Solo que, quiero agregar, antes de que despidas el episodio, saludos para 2 personas, como les digo, que nos pueden escribir mientras estemos grabando, porque voy a estar subiendo las historias cuando estemos grabando. Y saludos para Andrés y para José María, que son las 2 personas que nos escribieron en nuestro Instagram. Saludos a ellos. Esperemos que se gocen este episodio, sus saluditos, que los hayan escuchado, porque en teoría escucharon el final del episodio. Así que muchas gracias por escucharnos. Wolf, te dejo para que cerres. Gracias. Pues solo agradecerles la preferencia a este podcast. Síganlo recomendando con todos sus amigos, sus familiares. Y nos vemos en una próxima de ya sea lunes de casos seriales o casos misteriosos sin resolver, o si son sus preferidos, los días jueves paranormal. Yo soy Wolf y siempre me acompañó el Canche. Nos vemos en el próximo episodio. Para los que nos siguen en YouTube y los que nos escuchan, pues estén atentos al próximo episodio. Hasta luego. Chao.